Y hoy como iglesia, y tenemos nuestro culto especial Navidad, y el propósito de esta noche, el estudio de esta noche, es dar una énfasis en el verdadero significado de Navidad. Tristemente vivimos en un mundo de consumismo, que hoy en día muchas veces se va buscando el verdadero significado de la Navidad, donde el mundo va a entrar en nuestros hogares el consumismo y reemplaza muchas veces el verdadero significado de la Navidad. Y debo confesar también a ustedes que para mí antes decorar mi casa, decorar algo para mí era algo inaceptable. Pero debo confesar que estaba equivocado, porque esta fecha debería ser una fecha más importante para nosotros. No la fecha en sí, pero lo que estamos recordando. Estamos recordando un acontecimiento muy importante, un acontecimiento que marcó la historia, y sigue marcando la historia y seguirá marcando la historia. Para nosotros cristianos es algo en lo que pensar. Muchas veces en nuestros cumpleaños queremos arreglar la casa, queremos decorar la casa. ¿Por qué? Porque queremos recordar algo importante, nuestro cumpleaños. Estamos decorando la casa, estamos limpiando, esperando los invitados. Y muchas veces sin dar cuenta llega Navidad y las mismas cosas hacemos. Ansiosamente esperamos esta Navidad para sacar la lucecita, sacar la decoración, qué vamos a cenar, quién va a venir en casa, los invitados, los familiares, los regalos. Pero muchas veces nos damos cuenta que los enfoques es todo a través en nosotros. Sin darnos cuenta, la Navidad vuelve otra vez a ser un enfoque en nosotros otra vez. Porque así somos nosotros seres humanos. Seres centrados en nosotros. Decoramos la casa, limpiamos la casa, ansiosos. Ahora, ¿está mal esto? No, no está mal esto. Es hermoso. Es un tiempo donde muchas veces la gente dice, llega diciembre y mi pie ya está en Brasil, porque quiero ir junto con mis familiares, quiero estar con ellos. Es un tiempo hermoso de familia. Pero sinceramente, olvidamos muchas veces algo primordial. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos esperando? ¿Y qué vamos a conmemorar realmente? Por esta razón digo que muchas veces, sin darnos cuenta, el consumismo entra en nuestro hogar. Opacamos el verdadero significado de la Navidad. Ahora bien, esto no es solamente en Navidad, debería ser algo que vamos a recordar todos los días. Sabemos que fue algo medio imposible que sea un 25 de diciembre que nació Jesús. Pero algo que ya está establecido, la gran mayoría, estas fechas recuerdan estos acontecimientos. Bien o mal, estamos el mundo recordando de algo muy importante, que es el nacimiento de Jesús, la Navidad. Durante acá las alabanzas, durante los cultos, hemos leído dos textos. Hemos leído el anuncio del nacimiento, un nacimiento extraordinario, un nacimiento que marcó a la historia, el nacimiento de Jesús. Pero ese nacimiento tuvo un propósito y tiene un significado. Y tuvo para aquella época, tiene para nosotros hoy en día y seguirá teniendo siempre. Y voy a leer una parte de lo que hemos leído en la lectura. Lucas 1:30 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Hemos también leído en Lucas capítulo 2, versículo 9, lo siguiente: He aquí se presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: No temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto es lo que venimos hoy a recordar. Ha nacido en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y para qué Él ha nacido? Y termino la narración diciendo: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto como se le había dicho. Por lo tanto, esto debe ser nuestro espíritu en la Navidad. En la realidad, no solamente en esta fecha, debería ser en todo el tiempo. Glorificar y alabar a Dios por todas las cosas que oímos y vemos. Es simplemente salir afuera, mirar arriba, las estrellas, las lunas. ¿Cómo puede ser que todo esto creó? Y alguien, un ser superior, ha hecho todo esto con su voz. Y es justamente lo que quiero hablar en esta noche. El título del estudio puse como La grandeza del amor de Dios. Vamos a encontrar en la palabra de Dios en esta noche dos grandes verdades del significado de Navidad. Por supuesto podemos encontrar muchísimos, pero vamos a pasar mucho tiempo. Entonces en esta noche vamos a hablar de dos grandes verdades, de dos cosas que significa la Navidad. En primer lugar, Dios envió su Hijo para que vivamos por Él. Y en segundo lugar vamos a ver que Dios envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El significado de la Navidad, tenemos que ser sinceros. Para el mundo, como acabo de decir al empezar, es regalos. Cuando los niños se acuerdan de Navidad, la primera cosa que se acuerda, lastimosamente, es Papá Noel. Es los regalos. Porque vivimos en este mundo, y este mundo que quiere hacer, quiere opacar el verdadero significado de la Navidad. Los mayores están preocupados por las ropas. ¿Qué color de ropa va a utilizar? La ropa tiene que ser nueva. Algunos están preocupados por la comida, abundancia. Pero el verdadero significado de la Navidad es Dios. Y no solo la Navidad, pero el significado de la existencia nuestra es Dios. Para el mundo esto es locura, pero para nosotros esto es el significado, Dios. El verdadero significado de la Navidad se trata de Dios y de su maravilloso plan. Envió su Hijo para que vivamos por Él, y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y voy a leer dos versículos para poder hacer estudio esta mañana. En la carta de 1 de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice así la palabra de Dios. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, con el cual que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para lograr algo, que vivamos por Él y para pagar nuestros pecados. En la realidad no es necesario ser un conocedor de la palabra de Dios, es simplemente una lectura comprensiva para entender lo que dice acá. Dios mostró su amor para con nosotros, dice, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es interesante que Él utiliza una palabra, unigénito, su único Hijo. No es un hijo entre muchos, pero sí su único Hijo. Acá unigénito está señalando Jesús de una manera única. Él fue engendrado de una manera única, de una manera sobrenatural. Lucas dice lo siguiente: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser esto? La grandeza de Dios. Fue engendrado de una manera sobrenatural. María no conocía hombre. María todavía no tenía relación sexual. ¿Y cómo puede ser que va a estar embarazada? Por eso dice que su nacimiento fue de una manera sobrenatural. Por esta razón es muy importante recordar este acontecimiento. La Navidad es un acontecimiento histórico, pero al mismo tiempo es una prueba visible del amor de Dios hacia nosotros. Es algo que pasó prácticamente a más de 2000 años y algo que seguimos recordando siempre. Y seguiremos recordando si Él no venga antes. Porque Dios, el Padre, envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Hubo un propósito. No envió por enviar nomás. El propósito es para que vivamos por Él. Dice la palabra de Dios, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el propósito. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo, nació del vientre de María, se hizo semejante a nosotros, naciendo en este mundo. Él creció como un hombre, como cualquiera uno de nosotros, pero vino con una razón específica. Para hacer posible que todo aquel que en Él cree no se pierda de sí, mas tenga vida eterna. Y este es el propósito. Dios amó al mundo de tal manera, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en día acá hay muchísimos padres y muchísimas madres. Los que no son todavía no van a entender lo que esto es. Pero aquellos que son padres, en nuestra mente es algo inaceptable. ¿Quién de nosotros daríamos nuestro hijo a morir por un criminal
a morir por una persona que no merece, nadie de nosotros haríamos esto, porque amamos a nuestros hijos. Pero Dios amó de tal manera el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que estamos recordando en esta noche. Este acontecimiento que marcó la historia y seguirá marcando. Y no solamente tengamos vida eterna, pero también nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo que estamos en esta noche recordamos, y esto es lo que estamos conmemorando. Y esto es el significado de la Navidad. Este acontecimiento que marcó la historia de la humanidad. ¿Y por qué marcó la historia? Porque Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente esto, pero también nos dio la potencialidad para ser hechos hijos de Dios. Tenemos que entender que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente son aquellos que en Él creen. Es lo que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no solamente esto, pero también para que vivamos por Él. 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Por lo tanto, la Navidad estamos recordando ese acontecimiento, el nacimiento de Jesús, que Dios manifestó su amor hacia nosotros, que envió a su único Hijo con el propósito de salvarnos, darnos vidas, que un pecador muerto en sus pecados pueda pasar de muerte a vida, y para que vivamos por Él. Entonces, la manifestación del amor de Dios consiste que Dios se desprende de su Hijo, enviando a favores de los transgresores, o sea, de nosotros, los pecadores. Entonces surge una pregunta con todo esto: ¿por qué y para qué había la necesidad de enviar a su Hijo para que vivamos por Él? ¿Por qué y para qué hubo esa necesidad de enviar a su Hijo para que vivamos por Él? La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, está de la manera que está establecido para hombres que muera una sola vez, y después de esto vendrá un juicio. Tenemos que entender y comprender la condición del ser humano. Nuestra condición. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. No dice acá algunos, dice por cuanto todos. Acá está incluyendo todos. Y esta es la condición del ser humano. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos inhabilitados. Más que queramos hacer cosas buenas para solucionar los problemas, podemos ir en la iglesia 24 horas, podemos ir todos los días, todos los domingos. Más las cosas buenas que queremos hacer, no se solucionan los problemas con el pecado.
Estas buenas obras que muchas veces queremos hacer por caridad, por querer ayudar a las personas, Dios dice que esto se llama trapo de inmundicia. A Dios no cuentan en nuestras buenas obras. Al contrario, Dios dice, esas buenas obras que vos estás haciendo, creyéndose ser buena persona, Dios dice que son trapos de inmundicia. Más que queramos y más que tengamos unas buenas intenciones, no podemos satisfacer la ira de Dios. Podemos tener la mejor buena intención del mundo, pero no satisface la ira de Dios. Somos pecadores, no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y esta es nuestra naturaleza. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esta es la razón, hermanos. Y esta es la condición del ser humano. Y esta es nuestra condición. Entonces tenemos que entender que por culpa de pecado, todos, sin excepción, merecemos la condenación. Merecemos la muerte. Y merecemos el castigo eterno que es el infierno. No hay otra oportunidad. No hay una segunda oportunidad. La palabra de Dios dice, de la manera que está establecida para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto vendrá un juicio. Podemos empezar a rezar toda la mañana, toda la noche. No hay más solución. Porque Dios ha decretado, está establecido que muera una sola vez. No hay una segunda oportunidad. Y esta condenación, todos nosotros, sin excepción, incluyendo lo que habla, merecemos y merecemos esto. La condenación, la muerte, porque somos pecadores. Y muchas veces no tomamos en serio esto. Y muchas veces decimos, mañana, después. Pero la muerte puede sorprender a cualquier momento. La muerte nos puede sorprender mañana, nos puede sorprender al salir de acá, o como nos puede sorprender aquí 10 años, no lo sabemos. La pregunta es, ¿estoy preparado realmente para la muerte? Y debemos, hermanos, preocuparnos por esto. Amigos, invitados, tenemos que preocuparnos, porque es algo muy en serio. Porque si no era algo grave, ¿creerían ustedes que Dios enviaría a su Hijo a morir en aquella cruz? ¿Por qué Dios no dejó entonces un estatuto o un decreto o algo? Porque es grave. La condición del ser humano es algo grave. Por algo Dios fue necesario enviar a su Hijo. Y es justamente lo que queremos explicar y estamos tratando de explicar en esta noche. El significado de la Navidad. Hay un por qué y un para qué. Vuelvo a leer otra vez el versículo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿El por qué? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿El para qué? Para que vivamos por Él. ¿Se puede dar cuenta la magnitud del amor de Dios? El amor de Dios que ha tenido para con nosotros, que ha enviado a su Hijo unigénito para que vivamos por Él.
Y esto que estamos conmemorando esta noche, este acontecimiento. El infierno es un lugar de tormento eterno y es algo serio, no es pasajero. Dice Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y ahí en este lugar se van todos aquellos que están sin Cristo. Un lugar de tormento eterno. Dice la palabra de Dios en Lucas 13:28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vea a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos de esto. No hay otra oportunidad, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después vendrá el juicio. Y en ese día podemos, Señor, yo hacía caridad, yo ayudaba a los pobres, yo mira todo domingo en la iglesia, y el Señor dice, alejate de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Porque todas las buenas obras que uno quiere hacer, Dios llama como trapo de inmundicia, no sirve para nada. Entonces podemos ver la grandeza del amor de Dios en nuestro primer significado de la Navidad, que Dios envió a su Hijo para que vivamos por Él. Celebremos la Navidad con esto en mente. Y si no era por Él, estábamos nosotros condenados. El segundo significado de la Navidad que quiero destacar en esta noche, que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo, en la manifestación del amor de Dios, el Hijo unigénito de Dios, vino a este mundo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en nuestra condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es lo que estamos nosotros en esta noche recordando. Él nació con un propósito de humillarse en aquella cruz. El nacimiento de Jesús y su encarnación es la evidencia suprema de un amor divino para con nosotros y su soberanía. Fíjense en la grandeza de Dios. Dice 1 Juan 4:10, en esto dice. ¿Qué es en esto? Lo que estamos hablando. Consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense bien lo que estamos leyendo. No fue nosotros que buscamos a Dios. No fue nosotros que amamos a Dios. Dios en su soberanía, en su voluntad. Y en esto consiste el amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y así como dije anteriormente, no es necesario conocer la Biblia para poder entender lo que Dios está diciendo acá. Está muy claramente mostrando la grandeza de Dios. Un amor que está orientado hacia aquellos que no merecían ser amados. Nosotros, ustedes, yo, el mundo, no merecíamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Hemos visto que esta es la condición del ser humano. Nacemos en pecado. Todos, sin excepción. Porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
cada cual se apartó por su camino. Y esta es la condición del ser humano. Pero a pesar de esta condición, Dios toma la iniciativa, demostrando su grandeza y su amor. Y esta es la demostración de amor. Lo manifestó enviando a su Hijo para que vivamos por Él y en propiciación por nuestros pecados. Acá la palabra propiciación, voy a tratar de explicar de manera más sencilla posible, pero significa dejar de lado la ira de Dios por una ofrenda. En palabras más sencillas, este niño nacido, Él se hizo propiciación, o sea, Él pagó por nuestra deuda. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Todos nosotros nacemos en pecado y somos pecadores. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos esperar era el castigo. Lo que deberíamos esperar era la condenación, la retribución por nuestros pecados. La ira de Dios está sobre pecadores. Pero la palabra de Dios dice, Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo para que todos aquellos que creen vivamos por Él. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Él pagó por nuestras deudas. Él vino a este mundo para llevarnos todas las cargas, toda la ira del Padre en Él por nuestras rebeliones. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esta obra remueve la ira de Dios para todo aquel que en Él cree. Esto es la propiciación. Dios fue entregado en aquella cruz. Toda la ira del Padre fue cargada en Él. Fue azotado, fue golpeado en aquella cruz. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecadores pasados. Por lo tanto, el segundo significado de la Navidad es que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El nacimiento de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección es el plan de Dios para salvar a todo aquel que en Él cree. Mediante ese sacrificio se satisface la demanda de la justicia de Dios. El pecado que interrumpía la relación con Dios, al ser retirado, permite la restauración y la comunión con Él. La muerte de Cristo representa el acto de obediencia y la demanda de Dios. Y su resurrección, la victoria. Y Él ha prometido que un día vendrá a buscar a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Todos aquellos que en aquel creen. Por lo tanto, celebremos la Navidad con entendimiento, recordando la grandeza de Dios. La Navidad se trata de Él, de Dios que muestra su amor para con nosotros, que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo envió con un propósito, de que muera por el pecado. ¿Para qué? Para que los que ofendieron puedan vivir por Él. La propiciación asegura la posibilidad de salvación para todo aquel que en Él cree, que envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados.
Por lo tanto, la Navidad recordamos el nacimiento de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios que vino a este mundo, que fue entregado de manera única, que fue engendrado especialmente, vivió de una manera como ningún otro, vivió sin pecado. Por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios envió a su Hijo para que muriese en la cruz, a fin que pudiésemos tener vida eterna. Y fue lo que acabamos de ver en nuestro estudio, la grandeza del amor de Dios que ha dado a su Hijo para que vivamos por él. Adoremos a Dios por esta grandeza y profundidad de amor que Dios tuvo para con nosotros. Adoremos a Dios porque Él nos ha amado a nosotros de tal manera. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Fíjense en la grandeza de Dios. Él no nos amó porque nosotros somos amorosos. Él no nos amó porque somos buenos, somos dedicados. Al contrario, somos totalmente lo opuesto. Somos pecadores, somos merecedores de la muerte y de la condenación. ¿Por qué? Porque todos pecamos. O alguien está sentado hoy acá que puede decir que es bueno, que nunca pecó, que nunca mintió, que nunca hizo algo malo. Todos hacemos cosas malas. Todos pecamos. Y Dios dice en su palabra, el alma que pecare, esta debe morir. Pero el amor de Dios no es igual que nuestro amor. Porque nosotros seres humanos amamos a aquellos que nos aman. Amamos a aquellos que nos da regalos. Amamos a aquellos que nos da retribución. Pero en cambio Dios ama a aquel que no merece ser amado, que somos nosotros. Porque si cada uno de nosotros de manera particular nos ponemos en la frente de espejos y somos sinceros con nosotros mismos, vamos a darnos cuenta que no merecemos. Porque no hay ninguna persona en la faz de la tierra que puede decir, soy bueno, hago todo bien. Pero Dios nos ama de una manera diferente. Y Dios muestra su amor de modo compasivo al enviar a Cristo en propiciación por nuestros pecados, para pagar nuestra deuda por culpa del pecado. El Hijo unigénito de Dios pagó nuestros pecados y nos libró de la culpa. Y esta es la grandeza del amor de Dios. Por lo tanto, que en esta Navidad deberíamos tener un sentido diferente para nosotros. Estamos recordando el nacimiento de aquel que un día murió en aquella cruz para librarnos de nuestras culpas, para declararnos justos delante del Padre. Y lo más hermoso de todo esto, que la salvación es 100% de Dios. Nosotros no hicimos nada y no hacemos nada para obtener y merecer este amor. Lo único que aportamos es nuestros pecados. Esto sí, y mucho cargamos. Y con esto termino, dice la palabra de Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice el versículo 19,
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En esta Navidad, antes de pensar en los regalos, antes de pensar en la comida, antes de pensar en todo lo que implica la Nochebuena, recordemos esto primordial. La semana pasada una persona me preguntó, ¿y cómo es tu Navidad? Navidad es como cualquier normal, no hay nada diferente. La diferencia está en qué estamos conmemorando. Y esto estamos conmemorando Navidad. Este acontecimiento. Y esto estamos recordando. Y esto hace la gran diferencia de nuestra Navidad. De algo extraordinario, algo trascendental que ocurrió un día en el mundo. Dios se hizo hombre. Que en esta Navidad podemos tener esto en nuestra mente. La grandeza del amor de Dios. Y si usted en los días de hoy se da cuenta que eres un pecador, que lo único que hace es aborrecer a Dios por su pecado, Él quiere reconciliarse con el Padre. Arrepiéntase y crea en el verdadero significado de la Navidad. La obra de Cristo en la cruz. Lo que estamos conmemorando hoy, ese nacimiento, tuvo un propósito para que vivamos por Él, todo aquel que en Él cree. Él nació para morir en aquella cruz, para pagar la deuda que ustedes y yo merecimos. Dios dice en su palabra en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dios demanda que debemos confesar a Él. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Que Dios nos bendiga y que en esta Navidad no sea solamente una conmemoración, pero sí sea la razón de la conmemoración. Él vino para que tengamos vida en Él. Él vino para pagar por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Dice Romanos 10:8, dice, mas, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Y esto es el verdadero significado de la Navidad. No es un nacimiento nomás, es el nacimiento. Y nació con este propósito. Dios tomó la iniciativa en demostrar su amor al hombre, cuando ha enviado a su Hijo para que vivamos por Él en propiciación por nuestros pecados. Y termino con esto, dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros los abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Que Dios nos bendiga y que tengamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, entendiendo y comprendiendo la grandeza del amor de Dios que tuvo para con nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos en esta noche, como iglesia, estamos conmemorando un acontecimiento. Estamos recordando tu grandeza, tu amor, que tú has enviado a tu único Hijo, para que vivamos por Él, para que vivamos, Señor. Nosotros en nuestra condición estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero tú, en tu demostración de amor, envía a tu Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que esto sea, Señor, nuestro significado, que esto sea nuestra razón de nuestra conmemoración en esta Navidad. Recordar de esta obra perfecta, de tu amor, de esta grandeza que tú tienes para con nosotros. Gracias por la vida de cada una persona acá presente. Que tu palabra puede quebrantar corazones, que tu palabra puede transformar vidas, porque ella tiene poder. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.